Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estéis escuchando. Bienvenidos una semana más a Charlas Técnicas en AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y soy Senior Developer Advocate. Hoy tenemos con nosotros, y habréis notado también que otra semana tenemos a Marcia viajando por el mundo, que se la rifan en todos nuestros summits y eventos de clientes. No va a poder estar, pero tenemos un invitado de lujo. Con todos nosotros, nuestro querido Antonio Rodríguez, y voy a dar paso para que él haga la intro y ya vais a ver de qué vamos a hablar en este episodio de hoy. Antonio, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Guillermo. No le llego ni a los zapatos a Marcia, pero bueno, yo pues soy Solutions Architect, especialista en inteligencia artificial. Y es que estamos en un tema que es la IA generativa, que tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar de ello todos los días. Está muy, muy calentito. El otro día mirábamos, así para hacer términos comparativos, para que la gente se hiciera una idea, que el primer millón de usuarios que tuvo, creo recordar que era Twitter, tardaron 2 años. Facebook fueron como 10 meses. Y nos encontramos con ChatGPT que en 5 días ya tenía 1 millón de usuarios. Eso nos da para medir la temperatura del hype que tiene ahora mismo este tema, ¿no? Y Es un hype, pero precisamente porque es un hype hay que también desgranar un poquito porque hay mucho que se viene haciendo ya desde hace años ujú, y que hay que ver cuál es la mejor solución para cada caso, para cada tarea, ¿no? eso es interesante porque estamos viendo la punta del iceberg. ¿Por qué no nos cuentas todo lo que hay por debajo? Muy bien. Bueno, podemos empezar por decir que es la IA generativa, ¿no? Para los que no Sí. estéis habéis estado durmiendo durante la primera parte de este año y no sabéis un poco del hype, pero la IA generativa es la inteligencia artificial que nos ayuda a crear contenido, ¿no? Y ese contenido que puede ser, pues, ojo, puede ser texto, imágenes, vídeo, música, conversaciones, puede ser lo que quieras, ¿no? Prácticamente lo que quieras. Entonces, ¿qué tenemos allí o qué teníamos allí desde ya? Pues, bueno, en Amazon desde hace ya 20 años que estamos trabajando con inteligencia artificial y en los últimos años ya teníamos servicios como, por ejemplo, Amazon Kendra, que es Ujú. un servicio que nos permite hacer búsquedas en nuestros propios documentos de forma privada, pero con lenguaje natural, ¿no? Imaginaros el típico caso en el que sois una empresa en la que no queréis exponer documentos a Internet, se indexan automáticamente y tienes un portal en el que yo pregunto algo concreto acerca de mis documentos, ¿no? Es decir, oye, ¿qué regulación le aplica al cliente tal que está haciendo tal cosa? Y hay un chatbot que te lo responde y te dice, pues él es la regulación tal. O sea, sin hacer más de texto, sino que efectivamente te da una respuesta como si hablaras con una persona, ¿no? Una respuesta Ujú. concreta. No, eso es interesante porque luego también hemos sacado recientemente la parte de Open Search, ¿no? Que también te permite hacer búsquedas y tenerlo todo bastante colocado, ¿no? Efectivamente, pero cuando haces búsquedas en OpenSearch, normalmente hablamos de lo que son búsquedas basadas en cadenas de texto o en patrones Ujú. de texto, ¿no? Entonces, al final, si yo busco en un documento la regulación X o Y, me va a resaltar en el texto dónde ha El- hecho match con eso, pero Ujú. no me va a dar una respuesta ni tampoco me la va a poder explicar, ¿no? Que es ahí donde entra el mundo de la IA generativa de la que hablaremos en un momento, que es cómo combinas esa potencia de Kendra o de las ah, Ujú. llamémoslo bases de datos de vectores, como pudiera ser OpenSearch, lo combinas con los modelos generativos. Sí, al final, bueno, yo muchas veces veo que parece que cojo todo el contenido y te escupe en base a lo que ha conseguido indexar, ¿no? Pero si yo me voy a un tema como text to text, y ahí hablamos de, todo el mundo conoce la parte de ChatGPT, ¿no? ¿Es ChatGPT la solución a todo? No, y yo creo que ese es el punto clave. O sea, también hay que entender qué es un modelo como el que puede ser GPT-4, vamos a llamarlo, ¿no? Ujú. Que es la versión ya de, como se le llama el modelo oficialmente, más allá de lo que es la marca, el marketing, ¿no? Ajá. Nosotros en AWS tenemos una apuesta muy fuerte por democratizar el acceso a la inteligencia artificial en general, ¿no? Y nosotros, pues yo personalmente creo que en el futuro vamos a ver modelos abiertos que van a ser mucho mejores que lo que pudiera ser cualquier alternativa comercial que tengamos hoy en la mesa, ¿no? Y por eso tenemos partnerships tan fuertes con empresas como Hugging Face, que somos el club preferido de Hugging Face, o Stability AI,
Preferred Cloud de Stability AI también, etcétera. Ajá. Entonces yo creo que ya estamos viendo, de hecho, esta misma semana se publicó un nuevo modelo, el modelo Falcon, y es que aquí las noticias pasan, esto es como el último minuto, ¿no? Si te duermes una hora, ya tienes Obsoleto. 3 modelos nuevos, te has quedado atrás. Sí. Pero es que es así. La comunidad open, no llamemos open source, pero digamos modelos abiertos en los que Ujú. puedes coger un modelo que ya alguien ha preentrenado con una cantidad masiva de datos y básicamente lo ajustas a tu caso o incluso le haces el ajuste fino, como llamamos, con tus propios datos si quieres, eh, y lo usas para tu caso de uso. Eso ya está dando un rendimiento que es igual o mejor que cualquier otra opción comercial que encuentres por allí, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. El otro punto es la privacidad de los datos. ¿Por qué no Ajá. es el GPT-4 una alternativa a todos los casos de uso? Pues porque habrá casos de uso o habrá tareas en las que no necesitas algo así, no necesitas montar algo que implica unos costes, que implica un tema de privacidad, de seguridad, de regulación, que tienes Ujú. que tener cuidado si estás usando tus datos privados o tus datos sensibles de tus clientes o cosas por el estilo. Entonces, hay muchas alternativas, mucho más directas, mucho más enfocadas, que te ayudan en esa parte, ¿no? Sí, Entonces, porque es interesante el tema porque lo que vemos mucho es, y la gente no es consciente, y hay aplicaciones como Descript y todas estas, que te hace la traducción automática de, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo y te va sacando todo, pero claro, esos datos los pones en la nube y luego tienes el resultado. Si yo como cliente quiero asegurar esa información que tú nos estás hablando de privacidad, ¿cómo sabría cómo elegir un servicio u otro? ¿Qué tiene AWS o en qué podemos basar mi decisión para apuntalar eso? sí, aquí yo creo que el punto es saber cuál es la tarea, ¿no? Porque, por ejemplo, en, Ujú, en este mundo generativo, si tú quieres un asistente de código, si tú eres un developer, lo que quieres es desarrollar código y quieres aumentar tu productividad, ¿no? Entonces tenemos alternativas como Code Whisperer en Amazon. ujú, Code Whisperer es un asistente en el que tú, por comentarios, le vas diciendo, escríbeme el código para descargar un fichero S3, para convertir un fichero en CSV a pandas, para montar un processing job de SageMaker, lo que se te ocurra, ¿no? Y él te pone el código, te lo sugiere, te da alternativas y tú con un botón pues ya tienes montado tu script completo. ¿Eso qué hace? Pues que empresas como Accenture o SmokeMug o empresas por el estilo pues han mejorado más del 30% de la productividad, ¿no? Al final los wow. desarrolladores van mucho más rápido, ¿no? Porque no tienes que Ujú, estar bueno, todos sabemos que vamos a Stack Overflow o a hacer copy-paste, pues ya no tenemos que estar haciendo esas cosas, ¿no? El generador de código lo hace por nosotros y nos acelera el trabajo. Pero luego, si quieres hacer búsqueda con lenguaje natural, quieres un asistente conversacional, ujú, pues lo que hemos hablado, si tus datos son privados o por alguna razón tienes información que tiene que estar al día, etcétera, o tienes que consultar tus orígenes de datos, pues tenemos alternativas como Kendra, OpenSearch, tenemos una solución que se llama la Document Understanding Solution, es una solución abierta que puedes encontrar en la web y también descargar el código en GitHub para desplegarlo con un botón, ajá, que nos permite analizar documentos y de ahí extrae todos los insights, nos puede eh, digamos, hacer el blurring de documentación de información confidencial, de campos confidenciales, nos permite hacer búsqueda inteligente, ahí podemos con lenguaje natural buscar lo que queramos en esos documentos y demás. Luego ya todo lo demás, digamos que queremos hacer edición de imágenes o generación de imágenes, ¿no? A partir de un texto, ujú, o que queremos un asistente más complejo que nos responda a preguntas o nos haga tareas, ¿no? Por ejemplo, hazme un resumen de esto, o escribe un correo para decir esto o lo otro a partir de esta información. Eh, ya ese tipo de casos de uso que son un poco más complejos, ahí pues tenemos toda la gama de soluciones que nos da Amazon SageMaker, ¿no? Y luego podemos hablar de lo que viene, y de lo que tenemos por ahí en preview, pero empecemos por SageMaker, digamos. sí, y lo veremos ahora. A mí hay un tema que, o sea, todo esto mejora la productividad, nos hace ser más eficientes, nos generará nuevos puestos de trabajo, nuevas funcionalidades, pero hay una parte por detrás que a mí personalmente me preocupa, que es el uso de esos recursos, ¿no? Al final, entrenar un modelo necesitas tu GPU, mucho cómputo por detrás, tal, y ves muchas cosas frikis
o graciosas en Internet que están generando, pero a la par yo cada vez que lo veo digo, joder, todo el consumo de CO2 que estamos haciendo, porque al final por detrás hay no sé cuántas instancias de cómputo, GPUs corriendo para hacerlo, y me falta esa parte de ética, pero a nivel de sociedad, ¿no? De, oye, ¿cómo ponemos las fronteras para que esto vaya realmente en beneficio de la sociedad? ¿Tú cómo lo ves cuando hablas con clientes? Sí, ese es un punto clave y es que estamos entrando en un mundo en el que los modelos son muchísimo más grandes. ¿Por qué? Porque, y ahora lo podemos hablar en más detalle porque da para toda una mañana, pero estos modelos están entrenados con una cantidad de información extremadamente grande. ¿Por qué? Porque son modelos multipropósito. O sea, ya no, antes en el mundo de la inteligencia artificial teníamos modelos específicos, ¿no? De quiero predecir fraude, pues usa este modelo específico que te ayuda en eso. Quiero clasificar un cliente, tal. Ujú, Ahora, esto es un modelo que lo puede hacer todo, ¿no? O casi todo. Entonces, están entrenados con tanta información que para usarlos, para aprovecharlos, pues hay que poner unas máquinas bastante importantes en memoria, ¿no? Para poder cargar los modelos. Entonces, aquí hay dos cosas que se están haciendo. Una, en la industria se está avanzando mucho para optimizar esos modelos y la carga de esos modelos. Un ejemplo de eso son los protocolos como el LoRa o QLoRa, que son que básicamente ayudas en las que optimizamos la forma en la que ajustamos esos modelos para consumir muchísimo menos recursos. Hacer el mismo trabajo con ujú. un modelo mucho más pequeñito, con menos recursos, es más económico, es más verde, con lo cual nos ayuda muchísimo más en el trabajo. Y luego la otra cosa que hacemos directamente desde AWS es que tenemos pues una gama de instancias, de una familia de instancias específicamente para este tipo de tareas, que son las instancias Trainium para el entrenamiento Ujú, de modelos y las instancias de inferencia. Ahora hemos sacado, ya teníamos inferencia uno hasta el año pasado, que ajá, era de lejos la mejor relación calidad-precio que puedes encontrar para tener, como me decía un cliente que me encantaba la frase, decía, es como tener potencia de GPU a precio de CPU, ¿no? Esa es una forma de resumirlo. Pero ahora tenemos las Inferencia 2, que son la nueva familia que es todavía más eficiente, ¿no? Entonces, por supuesto, reducimos muchísimo más la huella y además es muchísimo más rápida las predicciones que podemos hacer. Podemos hacer flujos absolutamente en tiempo real si lo necesitamos y ajá. nos ahorramos muchísimo dinero, que eso es importante. Pues tenemos ahí la parte de hardware, como nos comentas, y encima vamos a poner nuestro modelo de lenguaje. Pero para los que nos están escuchando, ¿qué es un Large Language Model? Un LLM. Sí, ese es un término que se ha vuelto súper popular y así como decían, todos éramos expertos en realidad virtual hasta el año pasado, este año todos somos expertos en IA generativa, pero efectivamente un Large Language Model es un concepto que realmente existe desde hace tiempo, que es pues un modelo que está entrenado, como dijimos hace un momento, con un montón de orígenes de datos. O sea, Ujú, básicamente yo soy una empresa que me dedico a poner estos modelos al servicio de los demás, ya sea en abierto, en open source o digamos en open weights, como se le llama, o ya sea que lo quiero comercializar y lo que hago es que recorro la web, típicamente recorremos la web, recorremos orígenes de datos como puede ser Wikipedia, como ujú, otros tipos de datos donde tenemos cantidades masivas de información, hacen scrapping de la web, etcétera. Y con todo eso, que normalmente le llamamos tokens, ¿no? Porque al final es esa información que viene en palabras, la convertimos a números para hacerlo más eficiente, ¿no? Y con eso entrenamos un modelo que no es más que una representación de patrones numéricos en la ujú, que tenemos toda esa información condensada, ¿no? Entonces ahí es donde entra el punto de que ahora esos large language models que ya existían, como podía ser BERT, seguramente que todo el mundo ha escuchado hablar de BERT, que era el modelo de lenguaje más conocido que teníamos en la industria, pues ese tipo de modelos que eran para un propósito específico, como por ejemplo para generar un resumen de un texto, para ujú, responder una pregunta, etcétera, ahora se han convertido en lo que llamamos nosotros un modelo fundacional, ¿no? Entonces, ¿qué es un modelo fundacional? Pues es un modelo multipropósito
¿vale? A Ajá. partir del cual nosotros podemos hacer distintas tareas dependiendo de lo que nos interese, ¿no? Entonces ahí entra toda esta gama de modelos que conocemos ahora, donde está el GPT, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, el Vicun, Alpaca, Llama, Falcon y aquí podemos nombrar todos los que se nos ocurran. A mí me hacía gracia el de la llama porque me recordaba el anuncio este, la llama que llama, el pibe que pide, ¿no? ¿Cómo sabrías qué modelo elegir de todo lo que estamos viendo y cuál debemos utilizar? Pues uno de los mayores retos que tenemos ahora era que hasta ahora en la industria, si tú tenías un propósito específico, como decíamos, ¿no? Tú podías simplemente coger unos datos y medir en base a eso, ¿no? ¿Qué tal predice el fraude este modelo? ¿O qué tal hace forecasting, ¿no? ¿Qué tal hace predicciones en el tiempo este modelo? Es una métrica concreta muy definida y podías comparar uno con otro, saber cuándo estabas acercándote a un 100% de precisión, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora tienes un modelo que hace de todo. Entonces, ¿cómo lo mides, no? Eso es como el que lleva al niño a la escuela que quiere ser artista y le riñes porque saca malas notas en mates, ¿no? Al final es un tema de que tienes que ver cómo lo vas a medir. Y eso en la industria lo que se está haciendo es tratar de estandarizar un poco las métricas para poder compararlos de acuerdo a Ujú. la tarea. Entonces, por ejemplo, si tenemos un modelo que va a hacer traducciones de texto, por decir algo, pues allí tenemos métricas como el Blue Score, el Better Score, el Perplexity, que es otra que es una métrica que nos ayuda a ver similitud entre textos, ¿no? Entre texto Ajá. ideal y el texto que nos genera el modelo, etcétera. Y con eso que se está haciendo, pues se construyen los leaderboards, ¿no? Que nos permiten comparar. Hay uno que está por allí, que es el de Hugging Face, que es el Open Leaderboard, que está Ujú. bien, nos permite comparar con una serie de métricas de este estilo. También está el Helm, también está el Elo, etcétera. Hay varios tipos de comparativas. Y con eso, pues para cada tarea, ellos nos ayudan a comparar cuál es el mejor modelo. Que por cierto, el Falcon, que lo mencioné, que salió esta semana, es el que está ganando la batalla ahora mismo de los modelos abiertos Ajá. y nos está dando un performance espectacular. El Falcon, por cierto, fue entrenado en Amazon SageMaker. Utilizaron 300 y tantas instancias de SageMaker para entrenarlo. Obviamente esas son empresas que, como decía yo antes, se dedican a eso Ujú. y han entrenado este modelo que está disponible para que todos lo podamos usar. Está el código allí para que lo podamos aprovechar, tanto en una versión pequeña, que es la de 7 billones de parámetros, pequeño, y otra que es la de 40 billones, que es la versión más masiva. Justo te iba a preguntar eso por el número de parámetros, porque hace unas semanas enseñamos uno, que era el de Meta Research, que habían sacado el Image Bind, que a mí personalmente me llamaba la atención porque ya no era texto a texto, texto imagen, sino que tenías feed. Realmente me daba la sensación como era lo más parecido a cómo el ser humano percibe el mundo que lo rodea, ¿no? Tenía profundidad, podías meter acelerómetros, sensómetros, tal, pero el modelo con el que estábamos, y porque yo creo que estaba al principio, eran simplemente 857 millones de parámetros. Aquí me acabas de soltar la palabra con B, billones. ¿Hay Sí, modelos ya con T, trillones? sí, una cosa son los parámetros, otra cosa son los tokens, ¿no? Que se utilizaron, o Ujú. sea, cuántas palabras, con cuántas palabras entrené el modelo, ¿no? Y, por ejemplo, este tipo de modelos han sido entrenados con teras, ¿no? De un tera de tokens o 1.5 teras, etcétera, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero hay una cosa que se está diciendo mucho por ahí, que es que, bueno, el punto no es tener más parámetros, ¿no? El punto no es quién tiene el modelo que tiene más parámetros en el mundo, porque con eso no hacemos nada, ¿no? A mí me encanta el que decía que nuestros clientes no necesitan un taladro, sino que necesitan hacer un agujero, no necesitan una taladradora, sino hacer un agujero. Lo que necesitan es el agujero, ¿no? Entonces, me da igual si para ello uso un modelo u otro. Y es un punto importante porque dependiendo de la tarea, y por eso Ujú. volvía yo al punto de, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque si lo que quieres hacer es una cosa en la que te puedes usar un modelo más pequeñito, pues ahí vas a ahorrarte dinero, tiempo, huella en el planeta, con lo cual es una decisión directa, ¿no? Entonces, no necesariamente estos modelos super, mega, hiper grandes son la solución a todo. Ajá. ¿Qué ofrecemos desde AWS para aprovechar la potencia de estos modelos? Bueno, lo primero es, como decía, en el ecosistema de SageMaker tenemos SageMaker Jumpstart, que es una solución que nos permite,
tener un catálogo de todos estos modelos que hemos mencionado listos para desplegar de forma muy sencilla, ¿no? Con un botón puedes desplegar en el tipo de instancia que te interese y empezar a usarlos, o incluso algunos de ellos permiten hacer el ajuste fino, es decir, yo tengo unos datos y con esos datos yo quiero ir adaptando lo que sería cómo el modelo está entrenado. Y luego podemos hablar de técnicas si quieres de cómo es eso posible. Sí. La otra parte que tenemos es pues los partnerships, como decía yo antes, ¿no? Tenemos una serie de partners con la que estamos haciendo muy fácil el trabajar junto con ellos en sus modelos. Uno de ellos es Hugging Face. Hugging Face, si no lo conocéis, es el hub más grande que existe ahora mismo en la industria de modelos basados en Transformers, ¿no? Que son este tipo de modelos de los que hemos estado hablando. Hugging Face tenemos un partnership muy fuerte con ellos y es a tal punto que tenemos un contenedor específico para desplegar Hugging Face, lo cual hace muy sencillito que cualquier cosa que veamos en el hub de Hugging Face a día de hoy lo podamos desplegar. Simplemente, incluso ellos mismos en su página tienen un botón que te permite decir cómo puedo desplegar esto en SageMaker y puedes hacer copy-paste del código del SDK Ujú. de SageMaker para lanzarlo, ¿no? Lo Oh, mismo con Stability AI para lo que es el tema de imágenes, modelos de imágenes, que ellos son ahora mismo los líderes en ese espacio. Y luego librerías como por ejemplo LangChain, es una librería que se usa para cuando tú tienes un bot conversacional, que no es simplemente que yo quiero hacer una pregunta, tengo una respuesta y paro, sino que yo ajá. quiero mantener una conversación, ¿no? Del típico caso de que yo escribo, ¿cómo hago esto en SageMaker? Y me dice, de esta manera. Y le puedes preguntar, ¿y por qué? ¿No? Y él mantiene el contexto de la conversación, ¿no? De lo que sabe que el por qué, ¿no? Por qué SageMaker hace lo que me acabas de decir, ¿no? Eso se hace a través de memorias conversacionales que se usan en librerías como LangChain, y Ujú. LangChain es un framework que ahora viene totalmente integrado con Amazon Bedrock, que ahora hablaremos un poco acerca de qué es Bedrock, pero hay por allí todo un partnership también que nos ayuda al final a lo que queremos todos, que es facilitarnos la vida y hacer más Efectivamente. sencillas estas cosas. Y una de las partes que más me llama la atención y que creo que tiene mucha profundidad es la parte de accesibilidad, ¿no? Para aquellas personas que por algún tema de discapacidad o problemas visuales, etcétera, que puedan realmente acceder a la tecnología simplemente mediante voz, ¿no? Manteniendo una conversación con tu browser en ese sentido. Antes has mencionado hace un momento la parte de las técnicas, qué posibles técnicas hay para todo esto, ¿no? Y la que más conoce todo el mundo es la de prompt engineering, que yo creo que de aquí a nada veremos que sacan una carrera universitaria solo para saber manejar prompts. Pero bueno, empecemos por qué es prompt y vamos a profundizar más en otras técnicas que hay. Sí, bueno, el prompt es lo que tú le pides al modelo, ¿no? Lo que le escribes al modelo para que él te dé la respuesta. Es como la petición que le haces al modelo. Y efectivamente, prompt engineering es una habilidad del presente ya no es una habilidad del futuro que todo el mundo tiene que tener sobre todo en el mundo generativo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Es una de esas profesiones del futuro que ya están aquí y que veremos que tendrán nuestros hijos seguramente. Pero lo que es el prompt engineering, en pocas palabras, es de qué manera le escribes la pregunta a un modelo de estos fundacionales para que te dé el mejor resultado. Y es que ahí yo he visto que cambia totalmente un caso. Por ejemplo, he trabajado con empresas que han querido generar biografías de personas, por ejemplo. Entonces, si Ujú, tú le dices directamente, escríbeme la biografía de fulano de tal, te va a dar una respuesta el modelo fundacional. Recordemos que el modelo fundacional no sabe, si lo imagináramos que fuera una persona, pues a priori no sabría para qué le estás pidiendo la información, ¿no? Yo siempre doy el caso porque hay un tema que es que dicen los modelos están alucinando, ¿no? Que es este concepto de que se inventan información, ¿no? Tú le dices, no sé, ¿en qué año nació el presidente de los Estados Unidos? Y te va a dar un dato que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué es eso? Porque el modelo a priori no sabe si tú le estás pidiendo eso para inventarte una historia de fantasía o porque quieres datos reales y fidedignos, ¿no? Entonces, para eso hay toda una serie de técnicas que llamamos prompt engineering y en la que también jugamos con parámetros que tiene el propio modelo como temperatura, etcétera, una serie de parámetros que están muy bien documentados que nos permiten afinar un poco la respuesta del modelo para que haga exactamente lo que queremos. Entonces, haciendo un poquito de dive en ese concepto, pues tenemos lo que llamamos el zero shot
prompting, que es en pocas palabras, yo no te doy ninguna historia de ejemplos ni nada de lo que quiero hacer, sino que te digo lo que necesito. Por ejemplo, genérame la biografía de fulano de tal. Te Ujú. puedo pasar un contexto, eso sí, puedo decir contexto. Fulano de tal nació en la ciudad de Madrid y nació en el año 85 y ha hecho no sé qué. Ahora genérame la biografía de fulano de tal. Y entonces el modelo ajusta su respuesta inmediatamente, ¿no? Sí, porque no sabes si es la parte privada, la parte lúdica de la vida de la persona o cómo. Efectivamente. Siempre se oye el ser claro y conciso, que no quiere decir que sea simple. Efectivamente. Entonces ahí es donde está la gracia del el arte del prompt engineering, ¿no? Así que el humano siempre va a ser importante. Pero luego Sí. también está la otra técnica, que es lo que llamamos el few shot prompting, ¿no? Que es, te paso unos cuantos ejemplos, ¿no? Te digo, mira, en base a estos datos, yo generaría una biografía de esta persona así, y la escribiría de esta manera. Y te paso 2 o 3 ejemplos. Y luego te Ujú. digo, ahora, en base a estos datos, genérame la biografía de fulano de tal. Y entonces él hará, escribirá una nueva biografía y en los proyectos que hemos visto como ese, la calidad es espectacular. O sea, ahí realmente el modelo entiende perfectamente a dónde quieres ir. Entonces, por eso el prompting es tan importante en esto, ¿no? Bueno, a mí me pasó hace ya un tiempo jugando con ChatGPT y creo que era la versión 3.5, no era la de pago, en el que íbamos a mostrar cómo siendo ingeniero tenía un producto muy chulo y quería generar una campaña de marketing. Y dice, vale, pero no tengo al tío de marketing, voy a convertir a ChatGPT en mi Chief Marketing Officer, ¿no? Y habíamos entrenado el prompt muy específico, quiero que me cuentes esto, me des la lista de eventos, el vídeo promocional, para luego usar otra herramienta que me generara ese vídeo promocional. Y el tema estaba que cuando no cierras la sesión y vuelves a preguntarle algo muy parecido, intenta ser más creativo todavía y te viene con una respuesta totalmente diferente a lo que habías estado probando, ¿no? Y al final la demo era, ahí va, este no se le ha ido la pinza, ha entrado en la parte esta de alucinaciones. Totalmente. Y por eso es tan importante tener una solución que puedas controlar tú, ¿no? Más que simplemente usar cualquier modelo, cualquier API que se te pueda ocurrir, Ujú. controlar tú estas cositas porque allí puedes, bueno, estar seguro que el modelo no se inventa datos si no los quieres, o que la conversación limpie el contexto cuando te interese, cosas por el estilo. Pues teníamos nuestro querido prompt engineering, que ya sabéis, conciso pero no sencillo. Hay otra parte que es la parte de embeddings, Sí. para que nos oiga. Sí, el embedding, como lo decíamos antes, es una representación numérica de cada palabra de un texto, ¿no? Y también de las relaciones entre las palabras de un texto, ¿no? Entonces, ahí este tipo de modelos entiende que si yo le paso la palabra Madrid y luego le paso la palabra Bogotá, por ejemplo, hay una relación entre las dos palabras, hay un número, un peso que es más alto entre las dos palabras porque en los textos ha visto que se refieren a ciudades, ¿no? A lugares y además ciudades donde se habla español, por ejemplo. Entonces, eso incrementa los números. El embeddings es una representación numérica de eso y para hacerlo práctico, porque no es en una sola dimensión, sino que tenemos una matriz de números, ¿no? Para hacerlo práctico, pues lo guardamos en un vector, ¿no? Es el formato en términos de desarrollo en el que solemos guardar. Esto Y es lo que se usa en sitios como Wallapop o cuando voy a comprar y quiero y meto mis parámetros y oye, quiero una moto que esté cerca de Madrid, etcétera. claro, y es un punto clave porque en base a este tipo de parámetros, pues nosotros podemos pasarle esa información a los modelos de lenguaje como los que hablábamos antes y hacer búsquedas, ¿no? Y le podemos decir, quiero un producto como este, pero de color tal. Y él ya sabe perfectamente a qué producto te estás refiriendo porque le hemos pasado la información de la descripción del producto a través de embeddings Ajá. y le agrega encima lo que sea que tú le estás pidiendo con ese prompt, ¿no? Entonces, al final, el usar embeddings es algo que es muy, muy útil y tiene que ver mucho con la técnica que hablamos al principio de la charla en el caso de Kendra, ¿no? Porque al final es lo que hace Kendra, extraer esos embeddings automáticamente por nosotros. Lo podríamos hacer manualmente si usamos SageMaker, por ejemplo, y guardamos esa información en una base de datos vector como pudiera ser tanto en OpenSearch como en RDS, por ejemplo, si usamos Postgre, hay una librería de Postgre que nos permite trabajar con vectores, hay soluciones de marketplace como Pinecone, etcétera, para Ujú. almacenar y buscar en esos embeddings, pero al final no deja de ser
lo que nosotros en la industria le llamamos Retrieval Augmented Generation, ¿no? Que es generación aumentada por una búsqueda, ¿no? Generación aumentada por información que te estamos dando de origen para darte información más concreta y precisa a lo que tú estás buscando. El siguiente paso a esta parte de vectores y de embeddings sería tunear o optimizar esta serie de modelos, ¿no? Que es lo que, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo lo llamáis a...? Sí, esta es la técnica de fine tuning, ¿no? Que es el Ujú. ajuste fino. Y efectivamente ese sería el siguiente nivel. Si las técnicas anteriores o por las características de lo que estás haciendo es muy complejo y las técnicas anteriores no son lo que te está dando el mejor resultado, pues una buena alternativa es hacer el fine tuning, que por cierto, esa es una técnica que venimos usando en el mundo del machine learning desde hace muchos años. También se le llama transfer learning o aprendizaje por transferencia, que no es más que construirse un set de datos. Aquí ya estamos hablando, si en el prompting hablamos de pasarle 2 o 3 ejemplos, aquí ya en un fine tuning necesitamos cientos o miles de ejemplos, ¿no? de nuestros datos. Con eso construimos un dataset que normalmente lo ponemos en un formato JSON o algo por el estilo, o si son imágenes, pues un set de imágenes que tenemos guardadas, etcétera. Y con eso hacemos un nuevo entrenamiento del modelo, pero esta vez lo que hacemos es que partimos de un modelo preentrenado, como pudiera ser estos modelos fundacionales, y le ajustamos esa última capa. Eso lo hace SageMaker por nosotros de forma prácticamente automática, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo un modelo de Stability AI, como puede ser Stable Diffusion, que es uno de los modelos más conocidos de imágenes, ¿no? Ellos tienen el Stable Diffusion versión 1, versión 2 y el XL. Pues yo cojo cualquiera de esos y le paso un set de imágenes que tengo guardadas en Amazon S3 de mi gato o de mis sillas o de los artículos de mi casa, etcétera. Pues a partir de eso yo genero un nuevo modelo Ujú. que yo puedo, que me va a dar imágenes mucho más precisas para lo que yo esté buscando. Por ejemplo, si yo le digo, quiero una silla y quiero que encima aparezca mi gato, pues usará la silla de mi casa y el gato mío, ¿no? Para generarme esa imagen que yo tengo. Entonces, ¿cómo están usando estas técnicas nuestros clientes? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos casos de grandes cadenas hoteleras que están generando las descripciones de las habitaciones de sus hoteles en base a esta técnica, a estos modelos ajustados. Y eso incluso se ajusta la descripción de la habitación en función del perfil de la persona que lo está visitando. Si yo voy mucho a la playa y siempre me interesa que haya un minibar en la habitación del hotel, etcétera, cuando yo hago una búsqueda de hoteles en Palma de Mallorca, pues me saldrán una descripción en la que me dice, por cierto, está a tal distancia de la playa y tiene o no tiene minibar. Entonces, a ese nivel estamos llegando de personalización, Sí, tienes el chiringuito a 300 metros de tu habitación. efectivamente. Pues para todo esto, por ejemplo, porque estamos hablando de prompt, embeddings, fine tuning, normalmente en los procesos cuando tienes data scientist tienes uno que te hace la parte de tele, es la parte de limpiar los datos, te deja ya el dataset preparado, otro que lo entrena y otro que lo pone en producción, ¿no? Y suele haber como 3 equipos, al menos en grandes empresas. ¿Para todo esto cambia la situación? ¿Sigue siendo el mismo número de personas? ¿Hacen falta más, menos? Bueno, seguimos, si vamos a entrar a este nivel de detalle en el que necesitemos hacer ajuste fino, etcétera, y la empresa tiene un equipo de científicos de datos que se siente cómodo trabajando con estas cosas, pues el número de personas puede ser menor porque estamos automatizando cosas, pero al final siempre necesitarás a alguien que haga preparación de datos, alguien Ujú. que lo industrialice, ¿no? Y lo ponga en producción. Entonces, yo creo que este mundo del MLOps o de industrializar los modelos de ML sigue siendo muy relevante. Lo único que ahora cambia, hay que modernizarse. O sea, el que tenía una estrategia de MLOps muy tradicional en la que había un analista de datos que preparaba el dato, lo limpiaba, lo ponía en un feature store, luego venía alguien que en base a eso hacía processing, luego entrenaba, luego no sé cuánto. Ahora esto se está acelerando mucho. O sea, la idea es eficiencia, ¿no? Al máximo. Y para eso tenemos herramientas dentro de SageMaker que ayudan a eso, a automatizar muchas etapas del proceso. Por ejemplo, imaginaros el caso en el que yo me abro ahora cualquier IDE, como puede ser PyCharm, como puede ser Jupyter o Visual Studio Code o Cloud9 y uso Code Whisperer y le pongo allí un comentario en el que le digo, genérame una serie de prompts cómo proceso mis prompts para un modelo de este estilo. Y él me pone el código, luego genérame el código para hacer un fine tuning con SageMaker en base a esta información.
y me pone el código. Nada, en cuestión de minutos tengo un entrenamiento lanzado que he hecho de forma muy eficiente, ¿no? Entonces, todas estas técnicas se empiezan a combinar para Ujú. acelerar el proceso. Sí, al final en el mundo de los desarrolladores siempre decimos, ¿para qué estar pagando a alguien que te monte la herramienta cuando debería estar centrado en el servicio, ¿no? Prefiero pagar para que me despliegues un servicio. Si ya damos esto automatizado, los data scientists se pueden centrar en, yo creo que cosas más entretenidas, ¿no? En esos entrenamientos, ese fine tuning. Pero mirando hacia el futuro, iba a decir los próximos años, pero como esto pasa semanas, días y casi cada minuto sale algo nuevo, ¿qué se nos viene? Bueno, lo que se nos viene es un montón, una avalancha de cosas, pero digamos que ahora mismo lo que ha anunciado AWS es que tenemos un servicio que se llama Amazon Bedrock. Y Bedrock, en pocas palabras, a mí me gusta contarlo como el equivalente al Recognition para trabajar con imágenes o vídeos, ¿no? Es un servicio totalmente gestionado que te va a facilitar la vida para trabajar con la IA generativa, ¿no? Entonces, realmente Bedrock lo que hace es que nos va a exponer una serie de APIs, un SDK, a través del cual vamos a poder utilizar una serie de modelos, son nuestros mejores modelos fundacionales de nuestros partners, como pudiera ser Anthropics, que nos Ujú, genera el modelo Cloud, que es un modelo muy, muy bueno en la industria, o puede ser AI21 Labs, que tiene modelos como Jurassic, con los cuales, por cierto, hemos hecho muchos proyectos en español, en castellano, con lo cual es un modelo muy relevante para países de habla hispana. Y luego tendrá un modelo, una gama de modelos propios de Amazon que se llaman Amazon Titan. Y esos modelos de Titan pues vienen un poco con toda esta información de los 20 años de experiencia de Amazon, de las distintas unidades de negocio, para poder tener nuestro propio sabor, nuestra propia ujú. variante, ¿no? Entonces, Bedrock, pues en pocas palabras, te va a permitir que tú con una API directamente pases un prompt y te devuelve una respuesta. Ese prompt, como hemos dicho antes, puede ser una pregunta, puede ser una acción que le pides, puede ser una conversación, etcétera. Viene preintegrado con LangChain, con lo cual de forma muy sencilla puedes mantener un bot conversacional desplegado en 2 líneas Ujú. con un modelo que es estado del arte ahora mismo. Y en los próximos meses, pues vamos a ver mucho más acerca de, por ejemplo, permitirte hacer el ajuste fino o el fine tuning del modelo con una API, pasándole, diciéndole, aquí está mi información, hazme el ajuste fino y ahora quiero utilizar ese modelo custom en mi aplicación. Es Ajá. como usar Recognition Custom Labels, ¿no? En el caso de las imágenes y demás, pero en este caso para el mundo generativo. O sea, este sería el GPT-4 de AWS. Pues puedes verlo así. A mí de nuevo no me gustan esas comparativas porque depende para qué y cómo, pero sí sería pues más o menos el equivalente en la industria de lo que vendría a ser eso. Aquí el punto importante es que Bedrock ahora mismo nosotros estamos tomando un enfoque muy precavido porque estas Ujú. tecnologías pues hay que tener mucho cuidado con temas de regulación, de privacidad. Así que hay una lista de clientes que han sido afortunados y ya lo están probando, el Bedrock. Luego tendremos lentamente más y más clientes que se unirán a la preview privada hasta que esté disponible para todo el mundo, que se espera sea hacia finales del año 2023. Y como estábamos comentando, toda la parte de privacidad, estos clientes entrenan, son sus datos, pero no hay acceso a ello. Es una parte clave, crítica, cuando hablamos de estas cosas, y es que tanto en Jumpstart como en Bedrock al final la información queda privada. Se utilizan entornos que son dedicados para el cliente, la información además está encriptada, no sale a internet, con lo cual siempre podemos asegurarnos de que se mantiene la privacidad y que cumplimos con las regulaciones que hay, según en qué país estemos, la regulación está mejorando mucho en ese sentido para controlar que no existan riesgos ni fuga de información ni cualquier tipo de problema legal que pudiera tener las empresas por estas cosas. Ujú. Ya lo habéis oído. Seguridad, privacidad, protección de datos y toda la disposición de IA generativa con distintos modelos, servicios y toda la parte de hardware que comentábamos al principio. Todo esto hace un conjunto bastante interesante. Si alguien quiere empezar, ¿hay algo gratuito con el que puedan hacer sus primeros pinitos? ¿Tenemos algo disponible?
Sí, aquí por supuesto sabéis que tenemos ya en SageMaker el Studio Lab, ¿no? Con el que ya pueden acceder y trabajar de forma gratuita con SageMaker. Además, Code Whisperer tiene una versión sin coste, una versión de desarrollador sin coste con la que pueden empezar también a generar código con la IA generativa. Y combinando, por ejemplo, el SDK de SageMaker que combinaba antes con nuestros partners como Hugging Face, etcétera, que son abiertos, sin coste, pues podemos empezar a trabajar con todas estas cosas Ujú. sin gastar prácticamente nada. A partir de ahí, ya cuando queremos hacer soluciones más profesionales, más a nivel corporativo, pues podemos ir transicionando a todas las opciones comerciales que están dentro de estos servicios también. Suena muy, muy interesante. Y estamos llegando al final de nuestro episodio y como siempre solemos preguntarle a nuestro invitado alguna recomendación literaria, películas, vídeo, música, algo que te llame la atención. Si va relacionado con el tema, mucho mejor. Sí, bueno, yo creo que aquí al final en el mundo generativo lo que se ha hecho es que las máquinas se están revelando, ¿vale? Así que aquí estamos viendo Skynet, estamos viendo de nuevo al Terminator. Estaría bien recordar un poquito esa gama, pero en el buen sentido. Aquí la buena noticia es que estas tecnologías han llegado para quedarse y que si las estamos afrontando desde empresas como la nuestra es porque estamos convencidos que van a hacer la vida de todos mucho mejor y mucho más eficiente, ¿no? Entonces, hay que perder el miedo a Skynet y lo que hay que es hacerse amigo de Skynet y ponerse las pilas, porque lo que viene es, bueno, un montón, una ola de innovación que no vamos a poder parar. Ya lo habéis oído, estamos en una nueva era tecnológica que va a cambiar la forma en la que trabajamos, hacemos y no sé si hasta pensamos. Yo creo que aparecerán cosas nuevas que jamás pudimos imaginar y que ahora la tecnología nos brinda esa oportunidad. Recordaros a toda nuestra audiencia que todos estos episodios los podéis oír en Spotify y otras plataformas de audio, pero también tenéis en YouTube el canal en el que podréis ver a Antonio y a un servidor en vídeo. Y hasta aquí nuestro episodio de IA generativa. Esperamos poder enseñaros más en 2 semanas. Muchas gracias, Antonio. Nada, a vosotros. Hasta luego.